Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy nos complace presentar por parte de la Sociedad Mexicana de Oncología la sesión de médicos residentes, el día de hoy con el tema de toxicidad por tratamientos oncológicos. Está conformada por un grupo multidisciplinario muy interesante, coordinado por la doctora María Isabel Enríquez Aceves, a quien dejo ahorita la palabra para que comience la coordinación del evento. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, doctor Dorian. Buenas noches a todos. Es un gusto participar con ustedes. Yo soy la doctora María Isabel Enríquez Aceves, soy oncólogo médico, egresada del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente adscrito al Hospital Regional ISSSTE León. Y bueno, pues sin duda, como mencionaba el doctor Dorian, es un placer estar en este grupo multidisciplinario. Comentarles que es un grupo que trabajó mucho para presentar esta sesión académica y espero que sea de mucho valor para ustedes. Para iniciar, me gustaría presentarles al equipo que está conformado el día de hoy, que conforma el panel de discusión. Tenemos en primer término a la doctora Karen Villanueva Moreno. Ella es R4 de Radio-Oncología y es jefe de residentes del Centro Estatal Oncológico de Campeche. Del área de Oncología Médica tenemos al doctor David Dávila Dupont, él es R3 de Oncología Médica del Hospital Médica Sur y nos acompaña en esta ocasión del área de dermatología, del servicio de dermatología, el doctor Roberto Enríquez Mo. Él es R3, también jefe de residentes del servicio de dermatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Nuevamente, un gusto participar con nuestros tres compañeros y sin duda, el agradecerles todo el empeño que hicieron para esta actividad. Y bueno, quiero nada más hacer una breve introducción. La relevancia del tema que hoy platicamos es sin duda el tener claro que la selección de un tratamiento oncológico va a estar fundamentado en tres pilares: la eficacia, la toxicidad y el costo. Sabemos que estos tres pilares están bien descritos en diferentes publicaciones de diferentes asociaciones. Una de ellas muy importante es esta que les presento aquí, la de ASCO, que en el 2015 define el valor de un tratamiento oncológico. Y este valor identifica a tres elementos clínicos muy importantes: el beneficio clínico, la toxicidad y el costo. Y de esto, sin duda, tendríamos el día de hoy el tema del cual vamos a abarcar y de presentar un caso muy importante que es enfocado en toxicidad. La toxicidad, sin duda, es un elemento que nos ayuda a seleccionar un tratamiento que incluso puede ser un diferenciador. Teniendo tratamientos que pueden tener la misma eficacia, el encontrar un evento adverso que marque una característica nos puede ayudar a los oncólogos a poder seleccionar y recomendar un tratamiento al paciente. Sin duda, este es un encabezado que me gustó presentarles a ustedes, un encabezado que define muy bien lo que vamos a abordar, cómo vamos a manejar una toxicidad, es decir, claramente cómo vamos a tratar al propio tratamiento. Entonces, en cuanto a toxicidad, sabemos que hay una gran diversidad. Poder hablar de toxicidad puramente en una sola sesión sería inacabable, ya que sabemos que hay toxicidades que pueden darse en función del tiempo de administración de un tratamiento, pueden ser inmediatas, pueden ser tardías, sin duda esto pues es muy variable y sin duda también la toxicidad depende del tipo de tratamiento que estemos brindando. Habrá toxicidades asociadas a la quimioterapia, toxicidades clásicas que sabemos tratar, toxicidades asociadas a tratamientos con terapias blanco, con hormonoterapia y actualmente pues muy en boga el tratamiento de la toxicidad por eventos adversos inmunomediados. Y bueno, de todas estas diferentes toxicidades que pueden darse en los diferentes órganos, hay una toxicidad muy común que generalmente podemos ver, tal vez no en un grado avanzado, normalmente pueden ser efectos secundarios leves, pero sin duda la toxicidad dermatológica se puede presentar con los diferentes tratamientos en una diferente proporción y la característica sin duda de este evento adverso será que puede afectar la calidad de vida del paciente, afectar aspectos psicosociales propiamente del individuo, pero también puede comprometer un tratamiento oncológico al generar un retraso en tratamientos o incluso la interrupción del mismo. Entonces, pues vamos a avanzar un poco. Voy a presentarles rápidamente el caso clínico que posteriormente van a discutir nuestros panelistas. Y este caso clínico es un paciente, es un hombre de 58 años de edad, el cual es visto a principios de este año, en enero del 2021, tiene antecedentes de ser diabético mal controlado y tiene antecedente de tabaquismo importante, hasta 20 cigarros al día, suspendido hasta hace poco realmente. También de la misma manera, antecedente de etilismo, llegando a la embriaguez hasta cada tercer día en los últimos años. El paciente inicia con disfonía progresiva de 8 meses de evolución,
No había tenido pérdida de peso, pero sí enfermedad bilateral en cuello. Dentro de los estudios complementarios, le realizan una laringoscopía directa el 17 de noviembre del 2020. En la toma de biopsia que se hace inicialmente, se confirma un tipo de carcinoma epidermoide. La tomografía demostraba asimetría de pliegues vocales, aneopatías cervicales bilaterales y la nasofibrolaringoscopía, una lesión dependiente de cuerda vocal izquierda, la cual estaba fija, tenía involucro de la comisura anterior, aritenoides derecho con adecuada movilidad, pero compromiso de la apertura de glotis en un 50%. La revisión de laminillas confirma este carcinoma epidermoide, pero además se identifica que este carcinoma epidermoide no es queratinizante y es P16 positivo. Este cáncer, pues lo evaluamos como un cáncer de laringe, de glotis específicamente, un T4, grado 2, un N2, una etapa clínica 4A con P16 positivo. Ubicar que el paciente tiene buen estado funcional, un ECOG de 1, de peso 58 kilos. Sin embargo, por un compromiso en la depuración de creatinina y comorbilidades, no se consideró candidato a quimioterapia de inducción. Por otro lado, el área de cirugía le ofreció la laringectomía total, la cual no aceptó el paciente. Y en conclusión, por estos aspectos que acabamos de mencionar, se decide enviar a radioterapia y esta se hace concomitante con cetuximab. El paciente inicia radioterapia el 21 de marzo, el cetuximab 2 días después y a los 10 días de haber iniciado la radioterapia y una semanita después del cetuximab, inicia con rash centrofacial y en piel cabelluda. Avanzado el tratamiento, al llegar a los 50, 66 días que se tuvieron programados, el paciente tiene una discreta pérdida de peso, está tolerando la vía oral, pero ya presenta gerostomía grado 2, aumento de la disfonía, una radiodermitis grado 2 que abarca desde cuello hasta región supraclavicular y también datos de neuropatía leve. Como vemos aquí en la imagen, en mayo del 2021, este caso muestra dermatosis en cara anterior de cuello, la cual es una lesión en placa, eritemato escamosa de 12 por 10 centímetros, bordes bien definidos, con algunas pápulas a nivel de pecho y espalda. Esto entonces, pues bueno, en resumen, es un paciente que en este momento está presentando toxicidad cutánea. Así que bueno, vamos a dejar la discusión en manos inicialmente de la doctora Karen, posteriormente el doctor David de Oncología Médica nos va a complementar la información y finalmente el doctor Roberto nos hablará de datos muy importantes en relación al manejo del área de dermatología. Seguimos entonces con Karen y posteriormente presentaremos qué pasó con este caso. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Karen Villanueva, soy residente de cuarto año de radiooncología y yo voy a abordar esta primera parte donde vamos a analizar el caso clínico y voy a hablar un poquito también sobre las toxicidades cutáneas derivadas del tratamiento con radioterapia. Vamos a empezar entonces primero con algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es el esquema de tratamiento convencional para la concomitancia en cáncer de laringe regionalmente avanzado? Y pues las respuestas son 70 grays en 35 fracciones. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la dosis acumulada a partir de la cual se puede presentar la descamación húmeda? Pues las respuestas son a partir de 30 grays. Más adelante pues vamos a analizar cuál es el motivo de
de estas respuestas. Entonces, pues vamos a iniciar con el análisis del caso clínico. Tenemos entonces un paciente masculino de 58 años, diabético, de mal control, con factores de riesgo para el desarrollo del padecimiento actual de tabaquismo más alcoholismo. Sabemos que el tabaquismo por sí solo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de laringe, y si a esto le sumamos el efecto sinérgico que tiene el alcoholismo, pues vamos a encontrarnos con un riesgo relativo de aproximadamente 12.2 para desarrollar cáncer de laringe. El reporte de patología reporta un carcinoma epidermoide grado 2 con P16 positivo, P53 positivo en el 20% y un MDM2 negativo. Sabemos que el P16 positivo es un factor pronóstico en los tumores de orofaringe, sin embargo, no está establecido todavía su relación con los tumores de laringe. Con diagnóstico de cáncer de laringe, glótico, etapa clínica 4A por ser un T3, un N12, M0. El paciente se le ofreció tratamiento con radioterapia concomitante con cetuximab. Ya se había mencionado previamente que el paciente pues tenía una depuración de creatinina menor a 60 y además contaba con el antecedente de una vasculopatía periférica, por lo que no fue candidato a recibir tratamiento con cisplatino, que realmente sería el medicamento ideal para la concomitancia, por lo que se le ofreció el cetuximab. El esquema con el que se trató fue un hipofraccionamiento de 66 Grays en 30 fracciones con técnica de intensidad modulada y energía de 6 megavolts. Entonces, de acuerdo a las guías de la NCCN, en la primera versión del 2021, para los tumores de laringe que son T3, N2, que no son candidatos a tratamiento radical quirúrgico, ya sea por comorbilidades o porque el paciente no acepta el tratamiento, se puede ofrecer como segunda opción el tratamiento concomitante con quimio y radioterapia. Las guías sugieren que para el tratamiento concomitante se utilice un esquema de fraccionamiento convencional de 70 Grays en 35 fracciones. Sin embargo, también hacen mención del hipofraccionamiento de 66 Grays en 30 fracciones, pero ellos sugieren que sea cuando se utiliza la radioterapia sola. Además, comenta que se puede utilizar ya sea la técnica de intensidad modulada o la radioterapia conformada 3D. Entonces, ¿qué es un esquema de fraccionamiento convencional? Este va a estar caracterizado porque se van a administrar dosis por fracción de entre 1.8 a 2 Grays. Además, se van a administrar el tratamiento durante 5 días y se van a descansar 2 días. Existen diferentes esquemas de fraccionamiento y esto se ha buscado con la intención de incrementar el control local, disminuir la toxicidad de los tejidos sanos y disminuir el tiempo total del tratamiento. Encontramos también el hiperfraccionamiento y algunas variaciones de este, y este es caracterizado pues por dosis por fracción menores a 1.8 Grays. Ahora al paciente se le ofreció un esquema de hipofraccionamiento en donde la dosis por fracción es mayor de 2 Grays. El tiempo total de tratamiento, la dosis y el número de fracciones son menores. Recordemos que en los tumores de cabeza y cuello van a tener una tasa de repoblación acelerada, entonces se van a beneficiar de un tiempo total del tratamiento menor. Y pues ya que estamos hablando entonces sobre los esquemas de fraccionamiento, vamos a hablar sobre este estudio que se publicó en el 2006 por el doctor Yamasaki, donde él buscaba determinar cuál era cuál esquema de fraccionamiento ofrecía un mejor control local para tumores de laringe glóticos en etapas tempranas. Los dos brazos que se aleatorizaron fueron uno a 2 Grays por fracción y el otro a 2.25 Grays por fracción. Se escogió específicamente el hipofraccionamiento de 2.25 Grays porque ya había un antecedente de un par de artículos pequeños donde reportaban controles locales arriba de 90%. Acorde con estos, también este estudio reportó un control local a 5 años del 92% para el brazo de los pacientes que recibieron un hipofraccionamiento con dosis por fracción de 2.25 Grays, siendo pues estadísticamente significativa la diferencia. Además reportaron que no existió una diferencia a 5 años en cuanto a la supervivencia cáncer específica, mucositis, las reacciones cutáneas y reacciones adversas crónicas.
Entonces es importante mencionar que este último artículo es solamente para establecer como un antecedente histórico de que se comenzó a utilizar el hipofraccionamiento en pacientes con cáncer de laringe. Sin embargo, pues eran pacientes en etapas tempranas. Ahora, para enfermedad localmente avanzada, además de la laringectomía total, pues otra opción de tratamiento es el tratamiento preservador de laringe. Entonces, en el 2003, la doctora Forestier buscaba determinar cuál era el valor del uso de la quimioterapia y la radioterapia para la preservación de la laringe. Entonces, este fue un estudio que incluyó 547 pacientes con tumores de laringe glótico y supraglótico en etapas localmente avanzadas. Y aleatorizó a los pacientes a 3 brazos. Uno de los brazos recibió radioterapia con cisplatino, el otro brazo cisplatino con 5-FU de inducción, y si presentaban una respuesta adecuada a la quimioterapia, se ofrecía posteriormente radioterapia, y el tercer brazo se ofreció radioterapia sola. Los 3 brazos recibieron un esquema de fraccionamiento convencional de 70 Grays en 35 fracciones. Ellos reportaron a 2 años un control locorregional y una preservación de la laringe estadísticamente mayor en el brazo de los pacientes que fueron tratados con quimio y radio concomitante con cisplatino. Por lo que pues esto estableció el uso de la quimio y radio concomitante con cisplatino sobre la radioterapia sola y la quimioterapia de inducción. No nada más es importante hablar sobre los esquemas de fraccionamiento, sino también las técnicas utilizadas para tratar a los pacientes. Entonces, en el 2012, el doctor Gupta publicó un artículo aleatorizado controlado, en donde comparaba el tratamiento de tumores de orofaringe, laringe e hipofaringe en etapas tempranas y locorregionalmente avanzadas no metastásicas, utilizando una técnica de intensidad modulada comparada con una técnica de 3D conformal. El objetivo primario de este estudio fue determinar la gerostomía grado 2 y como objetivo secundario determinar los patrones de falla, el control locorregional, la sobrevida global y las toxicidades tardías. Este fue un estudio de intención a tratar. Entonces, uno de los brazos fue tratado con un esquema de fraccionamiento convencional de 70 Grays en 35 fracciones, tratado con técnica de 3D con boost secuencial, y el segundo brazo recibió un esquema de hipofraccionamiento de 66 Grays en 30 fracciones con técnica de intensidad modulada con un boost simultáneo integrado. La mayoría de los pacientes recibieron tratamiento concomitante con cisplatino. Se hizo una valoración con PET-18-FDG a 8 a 12 semanas después de haber terminado el tratamiento, y los criterios de puntuación de toxicidad utilizaron la escala del RTOG. Entonces, en este estudio se reporta que el hipofraccionamiento de 66 Grays en 30 fracciones con la técnica de intensidad modulada disminuye significativamente la gerostomía grado 2 comparado con el uso de la técnica 3D, además de que no encontraron ninguna diferencia significativa entre otras toxicidades agudas como la dermatitis, y además encontraron que también había un beneficio a 30 meses de la gerostomía y además de la fibrosis. Y no hubo ninguna diferencia en cuanto a sobrevida global, supervivencia libre de progresión y control locorregional. Entonces, uno de los efectos secundarios principales reportados por los pacientes tratados con radioterapia con tumores en cabeza y cuello es la gerostomía, por lo cual publicaron un estudio en el 2011, el PARSPORT, que fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, fase 3, en el que buscaban determinar cuál era la gerostomía grado 2 a 12 y 24 meses utilizando dos técnicas de tratamiento distintas. Fue un estudio que se realizó en el Reino Unido y se incluyeron pacientes con carcinoma de células escamosas faríngeo en etapas tempranas y locorregionalmente avanzadas no metastásicas. También fue un estudio de intención a tratar. Y uno de los brazos fue tratado pues, con técnica 3D conformal. El otro de los brazos fue tratado con técnica de intensidad modulada con limitación de dosis a las parótidas. Ambos brazos fueron tratados con esquema de fraccionamiento de 60 o 65 Grays en 30 fracciones de lunes a viernes. Y ellos reportaron tanto a 12 como a 24 meses
que había una ventaja en el uso de la técnica de intensidad modulada para la disminución de la gerostomía sobre, sobre la técnica de tratamiento 3D conformal. Además, reportaron que no había ninguna diferencia entre sobrevida libre de progresión, locorregional y sobrevida global estimada en ninguno de los dos brazos. Además de que tampoco había una diferencia en toxicidades tardías. Con toda la evidencia previa, en el 2019, las guías británicas fueron publicadas y ellos emiten una recomendación para el tratamiento de radioterapia concomitante con quimioterapia para tumores de cabeza y cuello en etapas localmente avanzadas, donde hablan sobre los esquemas de fraccionamiento recomendados para este tipo de tumores. Entonces ellos recomiendan el esquema convencional de 70 Grays en 35 fracciones como una recomendación grado A, y hablan de ligero hipofraccionamiento 65-66 Grays en 30 fracciones como una recomendación grado C. Entonces, pues si bien ya se ha establecido las ventajas del uso de la técnica de intensidad modulada, sin embargo se siguen publicando estudios comparando las dos técnicas debido a que pues probablemente la disponibilidad de los equipos que puedan hacer intensidad modulada son mucho menores a los que pueden administrar un tratamiento tratamiento conformal. Por lo que en el 2020 se publicó el seguimiento a 10 años del estudio que había publicado el doctor Gupta, comparando las dos técnicas de tratamiento en tumores de cabeza y cuello. En este seguimiento él buscaba identificar cuáles eran los resultados a largo plazo y las toxicidades. Y consistente con sus resultados previos, no encontró ninguna diferencia en cuanto a sobrevida global, supervivencia libre de progresión y control locorregional, y seguía demostrando que el uso de la técnica de intensidad modulada era superior a la técnica 3D conformal en cuanto a la disminución de la gerostomía. Sobre la fibrosis grado 2, nada más referían que un año posterior a haber terminado el tratamiento con radioterapia, un año después había disminuido ese beneficio de haber utilizado la IMRT contra la 3D. Entonces, pues finalmente nada más queda determinar qué es mejor o qué utilizamos como concomitancia para estos pacientes. Si la quimioterapia o la inmunoterapia. Entonces, en el 2019 se publicó el estudio De-Escalate, HPV, y el RTOG 1016. Ambos estudios fueron ensayos fase 3, multicéntricos, aleatorizados, que buscaban determinar si el cetuximab era una alternativa efectiva y segura contra el estándar de tratamiento que era el cisplatino en pacientes con tumores de cabeza y cuello que no pudieran recibir el cisplatino. Estos estudios se enfocaron en un subgrupo específico de pacientes que eran pacientes con cáncer de orofaringe, BPH positivo. Ambos estudios utilizaron entonces el esquema de tratamiento convencional con radioterapia de 70 Grays en 35 fracciones más cisplatino versus la radioterapia con el mismo esquema de fraccionamiento, pero con cetuximab. Ambos buscaron evaluar la sobrevida global y además reportaron como endpoint secundario las toxicidades. Los dos reportaron que en cuanto a sobrevida global, nada más en diferentes momentos, uno a 2 años y el otro a 5 años, era superior el uso de la concomitancia con cisplatino sobre el cetuximab. Este beneficio también se demostraba en la supervivencia libre de progresión y no encontraron ninguna diferencia significativa en cuanto a las toxicidades producidas. Entonces, regularmente cuando tenemos buenos resultados, en algunos estudios buscamos traspolar pues los esquemas de tratamiento utilizados para ver su eficacia en otros tipos de tumores. Entonces, en el 2020, la doctora Madalo publicó un ensayo fase 2 multicéntrico prospectivo en donde analizaba
utilizando el mismo esquema de tratamiento de radioterapia más cisplatino versus radioterapia más cetuximab, pero ella incluyó a todos los pacientes de tumores de cabeza y cuello, de todos los sitios anatómicos localmente avanzados. Entonces, el objetivo primario de este estudio fue evaluar las toxicidades tardías, que ellos las definían como las toxicidades presentadas más allá de 12 meses de haber iniciado el tratamiento con radioterapia, como la gerostomía y la fibrosis grado 3 y la atrofia mucosa. Como objetivo secundario, pues reportaron el control local a 5 años, la supervivencia libre de metástasis, la supervivencia cáncer específica y la sobrevida global. Ellos, consistente con los resultados reportados en los otros estudios, encontraron que pues, era superior el uso de la concomitancia con cisplatino sobre la concomitancia con el cetuximab. No reportaron ninguna diferencia significativa en cuanto a toxicidades tardías, y ellos hicieron un análisis de un subgrupo de pacientes, que eran los pacientes que tenían cáncer de orofaringe BPH negativos, y únicamente en este subgrupo de pacientes fue en el que se vio un beneficio en cuanto a supervivencia libre de metástasis con el uso del cetuximab, pero posiblemente la muestra de pacientes era muy pequeña. Entonces regresamos pues ya al paciente, ahí a su evolución. Recordemos que presentó gerostomía grado 2 y radiodermitis grado 3. El paciente finalizó su tratamiento el 11 de mayo del 2021 y acudió a una cita de seguimiento el 8 de junio del 2021, donde pues no se reportaban ya datos de actividad tumoral y únicamente eritema acneiforme en la región facial. Entonces, el objetivo del tratamiento con radioterapia es dañar el ADN celular y destruir su capacidad de reproducción. Desafortunadamente, tanto el tejido tumoral como el tejido sano va a ser afectado por la radiación ionizante. Sin embargo, la ventaja que tienen las células de tejido sano es que tienen esa capacidad conservada todavía de reparar el daño, lo que pues las células tumorales no tienen. Recordar que todos los tejidos tienen un nivel de tolerancia o una dosis máxima más allá de la cual pues pueden ocurrir daños irreparables en algunas ocasiones. Vamos a tener distintos factores relacionados al tratamiento por los cuales se van a desarrollar la toxicidad. Y pues es la dosis total, el fraccionamiento, el tamaño del campo de tratamiento, la duración del tratamiento, la técnica de tratamiento y si se administra quimioterapia concomitante. Ahora, los factores relacionados con el paciente pues pueden ser la edad, el género, el tabaquismo, el estado nutricional deficiente, un índice de masa corporal alto, pliegues cutáneos excesivos, comorbilidades, el estado hormonal, la exposición a los rayos ultravioleta, el sitio del tumor y si se cuenta con alguna predisposición genética, como el síndrome de ataxia telangiectasia, en el cual los pacientes tienen alterados los mecanismos de reparación del ADN y pues es por esto que van a presentar toxicidad más severa. Entonces, específicamente sobre la toxicidad, con radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, los síntomas agudos que se van a presentar va a ser la gerostomía, la mucositis, la esofagitis, disfagia, pérdida de peso y dermatitis. Y las reacciones crónicas serían ya el hipotiroidismo y la osteoradionecrosis. Entonces, existen ya algunas guías que nos hablan sobre el porcentaje de volumen y el porcentaje de dosis que puede recibir cada uno de los órganos de riesgo, y estos están pues reportados en los reportes del Quantec. Ahora, la toxicidad más severa que presentó el paciente fue la radiodermitis grado 3, y es por eso que vamos a abordar rápidamente entonces este tema. La radiodermitis en sí es una lesión inducida en el epitelio y las estructuras subyacentes de la piel. Sabemos que más del 70% de las neoplasias malignas van a recibir algún tipo de tratamiento con radioterapia, ya sea con intento radical, adyuvante, neoadyuvante o paliativo. Del 80 al 90% de los tumores de cabeza y cuello que son sometidos a radioterapia van a desarrollar dermatitis por radiación, y de estos el 25% desafortunadamente van a desarrollar reacciones cutáneas severas. Entonces, cuando administramos el tratamiento con radioterapia, la radiación ionizante va a dañar el ADN. Después de esto se van a activar los mecanismos de reparación del ADN. Ahora, si se repara el daño, pues la célula va a sobrevivir. Sin embargo, si no se repara el daño, la célula va a entrar en arresto
celular o se puede inducir la muerte de la célula, ya sea por apoptosis o por catástrofe mitótica. En la piel, los efectos agudos vamos a verlos evidenciados por la afección de la epidermis. Entonces, la epidermis pues está compuesta por múltiples capas de células epiteliales queratinizantes. En la membrana basal vamos a tener los queratinocitos, que son las células madre. Entonces, cuando se induce el daño al ADN secundario, pues el tratamiento con radioterapia, se van a activar los mecanismos de repoblación celular en la membrana basal, por lo cual pues vamos a tener una diferenciación acelerada de los queratinocitos. Sin embargo, todas estas células se van a acumular por debajo de una capa de células que todavía no se han descamado. Cuando se rebasa esa capacidad de repoblación celular, entonces es cuando vamos a comenzar a ver los efectos agudos más severos, como la ulceración o la descamación húmeda. En cuanto a los efectos tardíos, vamos a tener que se van a manifestar dependiendo del daño que haya recibido la dermis. Entonces, vamos a encontrar que va a haber una remodelación anormal de la matriz extracelular con una fibrosis patológica secundaria. Las reacciones cutáneas agudas, entonces, se van a ir presentando de acuerdo a la dosis total recibida. Desde la primera sesión de radioterapia, que es aproximadamente con 2 grays, vamos a encontrar la presencia de eritema transitorio temprano por la vasodilatación y el edema. Ya con 6 grays aproximadamente, encontramos eritema leve y depilación, aproximadamente comenzando de entre 7 a 10 días del inicio del tratamiento. Ya con dosis de entre 12 y 20 grays encontramos un eritema definido y una hiperpigmentación secundaria a la migración de los melanocitos. Y a partir de 20 grays encontramos la descamación seca, cuyo comienzo es aproximadamente 3 a 4 semanas posterior a haber iniciado el tratamiento. La descamación húmeda se va a presentar a partir de los 30 grays. Va a depender de la bibliografía que se consulte, sin embargo, generalmente se reporta entre los 30 y los 40 grays la aparición de la descamación húmeda, y este es pues 4 semanas posterior a haber iniciado el tratamiento con radioterapia, para finalmente presentar ulceración con una dosis total mayor de 40 grays. Existen diferentes escalas para valorar la toxicidad aguda, como la de la RTOG, la del ENTSOMA y la del CTCAE en la 4ª versión. Sin embargo, yo encontré que la escala que se utiliza más frecuentemente es la escala de la RTOG. Entonces, el grado 0 pues es en donde no se encuentra ningún cambio comparado con la basal o sin síntomas. El grado 1 vamos a encontrar algo de edema ligero, epilación, descamación seca y la disminución de la sudoración. En el grado 2 ya vamos a tener un eritema ligeramente doloroso o brillante con descamación húmeda en parches y un edema moderado. En el grado 3 ya encontramos la descamación húmeda confluente en sitios fuera de los pliegues cutáneos, además de un edema pruriginoso. El grado 4 es ulceración, hemorragia y necrosis, y en el grado 5 vamos a encontrar una muerte relacionada a los efectos del tratamiento. Afortunadamente, el grado 4 y el grado 5 es muy poco frecuente que se presenten. Entonces, en cuanto al tratamiento para las toxicidades, la toxicidad aguda, tenemos la guía del CNT que fue publicada en el 2012. Ellos hacen recomendaciones en general sobre las medidas de higiene, como el lavado de la piel diario con agua tibia y jabón suave, sin fragancia, el lavado de la piel cabelluda con agua tibia y shampoo suave, y el uso de desodorante no antitranspirante. Recomiendan nada más dar tratamiento en sí cuando se presente alguna manifestación. No hay ninguna recomendación en cuanto a utilizar algún tipo de profilaxis. Van a haber diferentes agentes en la literatura que se mencionan, que se recomienda utilizar para el tratamiento de las reacciones radioinducidas
agudas. Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia estadísticamente significativa sobre el uso de ninguno de estos agentes. Únicamente, en cuanto a los esteroides tópicos de baja potencia, se pueden utilizar para disminuir el riesgo de desarrollar radiodermitis grado 3, pero eso se utiliza ya cuando tenemos la presencia de algún grado de radiodermitis, no como tratamiento profiláctico. Y el uso de los antibióticos tópicos refiere a que se puede utilizar cuando ya tenemos una descamación húmeda o ulceración para prevenir la sobreinfección de estas lesiones. En cuanto a las reacciones cutáneas tardías, todas se van a presentar con una dosis total mayor a 45 grays. Las reacciones cutáneas tardías son aquellas que se presentan más allá de los 90 días de haber iniciado el tratamiento con radioterapia. Y estas reacciones van a incluir la ulceración retrasada, la atrofia o necrosis dérmica, la fibrosis y la telangiectasia. Tenemos también una escala de valoración de toxicidad tardía publicada por la RTOG, en donde dividen los efectos tardíos de acuerdo a la capa de la piel en la que estén manifestándose. Entonces, si es en la capa intermedia, van a hacer referencia en cuanto a la atrofia, los cambios de pigmentación y el desarrollo de telangiectasias. Y si es afectado el tejido celular subcutáneo, entonces hablan sobre el grado de induración o fibrosis, la pérdida de la grasa subcutánea y la contracción del tejido. En cuanto al tratamiento para las toxicidades tardías, tampoco hay ningún estudio que recomiende como categoría A el uso de ciertos agentes. Entonces, lo que se recomienda para el tratamiento es que, de acuerdo al síntoma que se presente, es el tratamiento que se va a sugerir, pero no hay tampoco ningún tipo de profilaxis o nada que pueda evitar el desarrollo de las reacciones tardías relacionado a algún tratamiento que pueda aplicarse. Entonces, finalmente, como prevención, pues se recomienda utilizar técnicas de tratamiento avanzadas como la técnica de intensidad modulada y el VIMAT, el uso de haces de mayor energía, sobre todo en pacientes obesos, y pues las medidas generales que ya había mencionado previamente, la higiene, el uso de humectantes, posterior al tratamiento con radioterapia, y evitar la exposición al sol, la exposición a irritantes y evitar la fricción. Pues por mi parte sería todo, pues muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues muy buenas noches y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología por invitarme a participar en esta sesión. Sobre todo gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy para estar con nosotros. Iniciando con un par de preguntas muy sencillas. La primera de ellas es, ¿cuál de las siguientes se considera la opción de elección en la concomitancia con radioterapia en cáncer de cabeza y cuello? Es importante mencionar que pues, este medicamento, así como se considera de primera elección este o estos medicamentos, también es igual de importante alcanzar una dosis acumulada. Entonces, la respuesta correcta es cisplatino en monodroga, que se puede brindar de tratamiento semanal o trisemanal, dependiendo de cómo sea la elección en el centro en el que lo esté proporcionando, y la dosis que se debe de alcanzar es al menos 200 miligramos metro cuadrado. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de rash grado 3 o grado 4 con el uso de cetuximab? Es algo muy importante porque es a partir de este grado de toxicidad que nosotros tenemos que empezar a realizar los ajustes del tratamiento. Y ya para iniciar con la participación de Oncología Médica, pues mucho gusto. Mi nombre es David Ávila Dupont. Soy residente de tercer año de Oncología Médica en Médica Sur. A manera de introducción, sabemos que la toxicidad dermatológica es
muy frecuente y se asocia a distintos tratamientos oncológicos. Podemos tener toxicidad dermatológica con quimioterapia, con inmunoterapia, con inhibidores de tirosincinasa y con algunos anticuerpos monoclonales. La frecuencia reportada va a depender de cada uno de los agentes utilizados. Se ha reportado de 18 a 72% con quimioterapia, 90% con terapia blanco y hasta 30% como un evento inmunomediado. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos identificar y manejar este tipo de toxicidad? La primera de ellas es que tiene un impacto psicosocial en el paciente. Si ya es difícil tener una enfermedad oncológica, que nosotros con nuestros tratamientos pues le brindemos algún tipo de toxicidad dermatológica, hace que el paciente pues se sienta todavía un poco peor. Tiene un impacto económico también deleterio, ya que las terapias blanco que se utilizan en general pues suelen ser caras y además dan cierto grado de toxicidad que aumentan los costos en los pacientes y en el área de la salud. ¿Tiene un impacto negativo en la supervivencia global? Pues parece que no. Ahorita vamos a revisar un estudio acerca de esto, pero parece que aquellos pacientes que desarrollan RASH grado 2 o mayor presentan mayor medianas de supervivencia global. Sin embargo, pudiera tener un impacto negativo en caso de que el paciente decida suspender el tratamiento. Y pues también el hecho de tener este tipo de toxicidad también nos brinda mayores tasas de respuesta objetiva. Aquí tenemos un estudio que publicó Salz, en el cual podemos observar una gráfica de barras con el uso de distintas terapias anti-EGFR en múltiples enfermedades oncológicas. Y podemos observar que las barras más oscuras, que sería esta gráfica que está hasta aquí arribita, que representaría el grado 3 en cuanto a la toxicidad, pues en general se asocia a mayor mediana de supervivencia global. Con el RASH grado 2 también hay un beneficio, entonces prácticamente posterior a este estudio se empezaron a hacer los cortes para clasificar a los pacientes que tenían RASH grado 2 o mayor o que no presentaban RASH o tenían un RASH grado 1. ¿Qué sabemos de la quimioradio con cetuximab en la fase de concomitancia en cuanto a supervivencia global y la presencia de RASH? Tenemos este análisis de la RTOG que incluyó dos estudios, el RTOG 0234 y el RTOG 0522. Ambos esquemas utilizaban cetuximab como parte del tratamiento de la quimioradio. En el RTOG 0522 se utilizaba en combinación con cisplatino y era durante la concomitancia, mientras que en el RTOG 0234 aquí se utilizó cetuximab más cisplatino o docetaxel, pero como una fase adyuvante. En general, el análisis incluyó a 602 pacientes, de los cuales 84% presentaron algún tipo de RASH. ¿Cuáles fueron las poblaciones o la población que presentó un RASH grado 2 o mayor? En general fueron pacientes jóvenes con un índice tabáquico bajo. Lo presentaron más hombres que mujeres. El sitio principal fue en orofaringe y sobre todo en aquellos P16 negativos. Estas son las gráficas de Kaplan-Meier de la supervivencia global. En la gráfica número A tenemos el análisis solamente del RTOG 0522 y podemos observar que la línea continua, que es la presencia de RASH grado 2 o mayor, pues la mediana de supervivencia global no se alcanzó, tampoco se alcanzó en los pacientes que no presentaron RASH o presentaban un RASH leve, un RASH grado 1, sin embargo podemos observar claramente la separación de las curvas. En el RTOG 0234, pues el beneficio fue un poquitito más discreto en el subgrupo de pacientes que recibió cisplatino. No hay beneficio en el RTOG 0234 en aquellos que recibieron docetaxel en combinación con cetuximab. Y haciendo ya el análisis combinado de prácticamente los dos estudios, podemos observar que el hecho de que el paciente durante la concomitancia o durante la adyuvancia presente RASH grado 2 o mayor, pues presenta un beneficio en supervivencia global con un hazard ratio de 0.48 y un beneficio de 42%. Sin embargo, pues todos sabemos que pues, el medicamento, el cetuximab, no es el medicamento de elección para la fase de la concomitancia en cabeza y cuello. La doctora Villanueva ya nos presentó algunos estudios importantes del uso de cetuximab en este contexto. Yo solamente les voy a complementar con un estudio recientemente publicado, que es el estudio ARTSCAN-3, el cual fue un estudio fase 3 aleatorizado y multicéntrico, que en la fase de concomitancia con una radioterapia convencional aleatorizó a pacientes a recibir cetuximab a dosis convencionales de 400 miligramos metro cuadrado en la semana 1 y posteriormente las semanas subsecuentes 250 miligramos metro cuadrado comparado contra cisplatino semanal a 40 miligramos metro cuadrado.
Incluyó carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, estadio clínico 3 y 4. El sitio principal fue orofaringe, sobre todo fueron P16 positivos, aunque también reclutó una pequeña proporción de pacientes con P16 negativos. Incluyó también un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer de hipofaringe y laringe. El objetivo del estudio fue bastante ambicioso porque ellos querían demostrar la superioridad del cetuximab en supervivencia global a 5 años, a pesar de que había evidencia previa de que pues, probablemente no era la mejor estrategia en la fase de la concomitancia. Y evidentemente, pues el resultado no fue distinto a lo que ya sabíamos. Desafortunadamente, el cetuximab no ofrece un beneficio en supervivencia global, ni siquiera parece ser una opción, pues, no inferior al cisplatino, ya que como podemos observar claramente en esta gráfica de Kaplan-Meier, pues la supervivencia global francamente deleteria en aquellos pacientes que recibieron cetuximab, con un beneficio de 10% con el uso de cisplatino y de 78% en general con el uso del cetuximab. El hazard ratio francamente pues deleterio para el uso del anticuerpo monoclonal con 1.63. En cuanto al control locorregional, también vemos que desafortunadamente el cetuximab pues no logra ofrecer buenos resultados en este contexto, ya que la falla al tratamiento local fue más del doble si lo comparamos contra el cisplatino, 9% en el grupo que recibieron cisplatino, 23% en el grupo que recibieron cetuximab, y probablemente el único desenlace que salió por lo menos equiparable fue la tasa de falla a distancia, que fue prácticamente muy similar en ambos grupos. Hablando de la toxicidad y haciendo énfasis sobre todo en la sesión del día de hoy, que es la toxicidad dermatológica, pues observa también que el cetuximab es un medicamento más tóxico cuando se utiliza en la fase de concomitancia con el cisplatino. Podemos observar que la mucositis grado 3 o mayor se presentó en el 60% de los pacientes con cisplatino y aumentó a 72% en los pacientes con cetuximab, siendo un resultado pues estadísticamente significativo. En cuanto a las reacciones cutáneas, 8% en el grupo de cisplatino, 22% en el grupo de cetuximab, y en el rash acneiforme, pues evidentemente 0% en el grupo de cisplatino, no es una toxicidad típica de este medicamento, y 21% en el grupo de cetuximab. Entrando ya de lleno a una de las toxicidades más importantes por las terapias anti-EGFR, voy a hablar acerca del rash acneiforme, el cual pues se caracteriza por presencia de pústulas y pápulas que van a tener predominio en cara, piel cabelluda, tórax y espalda. Se relaciona prácticamente con todas las terapias anti-EGFR, llámese anticuerpo monoclonal o llámese inhibidor de tirosinosinasa, y también para los medicamentos que utilizamos en melanoma como los inhibidores de MEK. La frecuencia reportada es de 75 a 90%, siendo grado 3 o 4 en el 10 a 20% de los casos. Es una toxicidad que va a tener un curso clínico, pues digamos, predecible y que se va a presentar sobre todo en las primeras semanas de inicio del tratamiento. Existen ciertas características histopatológicas típicas de esta enfermedad, pero francamente el abordaje y el diagnóstico suelen ser clínicos. Aquí les pongo una gráfica acerca de cómo es la presentación de la toxicidad dermatológica con las terapias anti-EGFR y podemos observar que el rash acneiforme se va a presentar prácticamente desde la primera semana del empleo de este tipo de terapias, alcanzando un pico máximo al mes y posteriormente al mes de presentación, presentando una meseta. A diferencia de la gerosis y de la paroniquia, que suelen ser más toxicidades dependientes de tiempo. ¿Qué es el EGFR? ¿Qué es este receptor que tanto se ha buscado bloquear en las terapias oncológicas? Pues aquí les pongo un esquema. Para empezar, es un receptor que se expresa en múltiples células. Se localiza principalmente en piel, en folículo piloso y en el tracto gastrointestinal, y eso explica perfectamente la toxicidad de este tipo de terapias. El receptor va a estar conformado por 3 dominios, un dominio extracelular, que a su vez va a estar conformado por un par de dominios adicionales, 2 dominios que son los ligandos, que en este caso en la imagen están caracterizados como LD1 y LD2, que para fines prácticos es el dominio 1 y 3, y 2 regiones ricas en cisteína que van a servir como sitios de unión. Tienen un monofilamento corto en la membrana transmembranal, y un dominio intracelular compuesto por 2 componentes importantes. El sitio de la tirosinosinasa y este sitio terminal que se une a carbono y es el responsable de la fosforilación del receptor. Aquí les pongo un esquema de cómo se va activando este receptor con su ligando. En general, pues sabemos que el EGFR, pues la mayoría de las veces va a estar inactivo. Lo que son las regiones unidas
por cisteína, las regiones ricas en cisteína, la mayoría de las veces se van a encontrar unidas entre sí y no van a permitir que el ligando se una al receptor. Habitualmente el factor de crecimiento epidermoide solamente se va a buscar unir a aquellos monómeros que no tengan esta unión de cisteína unidas entre sí, y es donde se va a unir. Aquí tenemos en el esquema C, como el ligando se va a unir al dominio 1 y 3, que serían los ligandos del receptor, y va a estabilizar un poco más el monómero, hasta lograr pues la dimerización del receptor a través de la unión de una de las regiones de cisteína con otro receptor, y así prácticamente haciendo que el receptor del factor de crecimiento epidermoide pues logre su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta activación? Pues la finalidad de este es que va a participar en la activación de dos vías de señalización muy importantes. La primera de ellas es la Pi3K-AKT-mTOR, que está encargada de la síntesis de proteínas ribosomales, tiene un rol importante también en la angiogénesis y también participa en la invasión y metástasis de las células tumorales. Y la otra vía de señalización que se activa de manera, digamos que no secundaria, pero es una activación también muy importante, es la vía de RAS, RAF, MEK y RK, que también tiene que ver con la participación en cuanto a la invasión y metástasis, pero sobre todo en la progresión del ciclo celular, la proliferación y la diferenciación. Entonces, la justificación de utilizar estos medicamentos pues es tratar de llevar la célula a apoptosis y, por supuesto, disminuir el crecimiento de las células tumorales. Desafortunadamente, pues los medicamentos utilizados en este contexto no son selectivos del receptor, o no por lo menos la mayoría. Entonces, va a producir que células sanas que expresan este receptor, que usualmente van a ser los queratinocitos basales, pues sufran también el efecto de estos medicamentos. Una de las principales situaciones que ocasiona el empleo de estos medicamentos es que va a activar a ciertos ligandos de quimiosinas que van a ocasionar una infiltración de células inflamatorias en células basales sanas. Y hablando de la patogénesis, pues existen tres mecanismos importantes. Son dos en general y es uno que se puede llegar a presentar que no es 100% necesario. Uno de ellos es la inhibición directa del receptor, el cual produce una disminución de proliferación de los queratinocitos basales, y esto lo sabemos porque al hacer las mediciones de Ki-67, este marcador de proliferación se encuentra disminuido. Lo mismo pasa si se midiera P27. P27 es un regulador negativo del crecimiento celular. Al disminuir esta proliferación, pues la célula va a apoptosis también, ocasionando una diferenciación acelerada y prematura de los queratinocitos sanos, y por supuesto, pues produciendo una migración disminuida de los mismos. Existe también un componente inflamatorio muy importante. Las dos citocinas principales en este contexto es la interleucina 1 y el TNF-alfa, y hay reclutamiento de distintas células inflamatorias, incluyendo linfocitos T, células de Langerhans, macrófagos y neutrófilos, que a su vez van a ocasionar un taponamiento en los queratinocitos y una ruptura del linfundíbulo folicular. Y por último, tenemos un papel de ciertas bacterias que pueden llegar a sobreinfectar. Al principio, el rash acneiforme suele ser un evento que es estéril, no parece ser una sobreinfección, a menos que pase mucho tiempo y haya una colonización por Staphylococcus aureus sobre todo. Y va a ocasionar una infección secundaria en la fase tardía, y todo esto se debe a una disminución de la claudina 1. Les pongo esta imagen. La claudina 1 es una proteína de unión que se encuentra en la epidermis, la cual se va debilitando con el uso de las terapias anti-EGFR, y al perder esta integridad de la barrera, pues hace más propensa a la piel a que se colonice por alguna de las bacterias, o que sea afectada más bien por alguna de las bacterias que tenemos nosotros como colonizador en la piel. La principal es Staphylococcus aureus. En esta imagen también les pongo cómo es todo el mecanismo de inflamación ocasionado en el folículo de los pacientes que utilizan este tipo de terapias anti-EGFR, y por último, pues cómo se produce el taponamiento y las lesiones características del rash acneiforme. En general, este tipo de toxicidad tiene un curso muy predecible, como ya les había comentado. Usualmente consta de 4 fases. La primera de ellas se produce durante la primera semana del uso del tratamiento y se caracteriza por presencia de disestesias, por eritema y por edema. Posteriormente, entre la primera y la tercera semana, vienen las lesiones características de la enfermedad, que es la presencia de pápulas y pústulas. Entre la tercera y la cuarta semana viene como una fase de resolución, en la cual empieza la fase de costras, y más allá de las 4 semanas empiezan algunos cambios cutáneos ya más crónicos, como sería la presencia de telangiectasias. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos
identificar muy bien el grado de rash que presenta el paciente, porque por lo menos con el cetuximab nos va a obligar a actuar. Prácticamente, si el paciente presenta un rash grado 3 o 4, lo que debemos hacer es retrasar 1 a 2 semanas el tratamiento. Como nosotros sabemos, en la fase de concomitancia en cabeza y cuello, esta pérdida de tratamiento puede ser muy deleteria para los pacientes. Esperamos un par de semanas y si el rash mejora a grado 2 o incluso desaparece, nosotros aplicaríamos la siguiente dosis de cetuximab sin tener que realizar ningún ajuste de la dosis. En el segundo evento prácticamente haríamos lo mismo, esperaríamos hasta que mejore el paciente 1 o 2 semanas después de lo que le tocaba y tenemos que hacer la primera reducción de dosis a 200 miligramos metro cuadrado. En cuanto al tercer evento, es seguir el mismo camino y la reducción de la dosis, y la última, de hecho, quedaría en 150 miligramos metro cuadrado. Y si el paciente tiene un cuarto evento grado 3 o 4, pues definitivamente nosotros tenemos que suspender este tipo de terapias. Ya no habría oportunidad de realizar ningún otro ajuste de dosis. Si después del primer evento el paciente no tiene una mejoría entre la primera y la segunda semana de la suspensión del tratamiento, es también indicación para suspender definitivamente el manejo. Y si el paciente presenta un rash grado 1 o grado 2, no hay ninguna indicación para retrasar el tratamiento, ni mucho menos para realizar ajuste de la dosis. Para finalizar mi participación, ¿qué es lo que quisiera que nos lleváramos todos a casa? Que pues en general la toxicidad grado 2 o mayor, hablando del rash acneiforme, puede asociarse con mejores resultados oncológicos. El rash acneiforme es una toxicidad de rápida presentación. Suele ser un evento estéril y solamente pues llega a complicarse con alguna sobreinfección en fases tardías de la toxicidad. El diagnóstico es 100% clínico y es importante su identificación porque es una toxicidad que va a requerir ajuste de dosis con el cetuximab. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Roberto Enríquez. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología por la invitación. Vamos a comenzar primero con unas preguntas de verdadero y falso. Es recomendado, sobre todo ahorita que hablamos un poquito de los tratamientos, es recomendado el uso de aloe vera como manejo para pacientes con radiodermitis. Y esto tomando en cuenta principalmente el uso que los pacientes tienen, sobre todo la automedicación, y sobre todo para ayudar a desmitificar muchas ideas que se tienen sobre el manejo. Okay. La mayoría, aquí hay un empate entre verdadero y falso. La mayoría, no, ya. La mayoría puso falso. Y bueno, bien, la respuesta, como puso la mayoría, es falso. La siguiente pregunta que tengo para ustedes, y que es precisamente en cuanto al manejo de pacientes que se encuentran con terapia con cetuximab. El uso de antibióticos del grupo de las tetraciclinas disminuye la incidencia del rash maculopapular en pacientes que se encuentran en terapia con inhibidores EGFR. ¿Esto es verdadero o falso? Ahorita voy a comentarles un poquito igual acerca de las recomendaciones que se dieron desde el 2011 por la Support Care Cancer, y vamos a hablar igual un poquito de algunos artículos nuevos que investigué. Bueno, la mayoría puso verdadero y bueno, sí, la verdad es que desde el 2011 ya se reportaba que el uso de antibióticos del grupo de las tetraciclinas como la minociclina o igual la doxiciclina pueden tener una disminución en la incidencia. Sin embargo, en la actualidad se sabe que no solamente nos va a proteger de la incidencia, sino también de los efectos a largo plazo. Y bueno, me presento nuevamente, soy el doctor Roberto Enríquez, soy residente del tercer año de dermatología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y vamos a platicar un poquito acerca de las principales
reacciones que vamos a identificar en pacientes con radiodermitis y terapia con inhibidores EGFR. Y básicamente, pues el manejo que nosotros damos en dermatología. Como comentaba la doctora Karen, pues la principal importancia de esta plática y lo que me gustaría compartirles es precisamente pues que el 95% de los pacientes que se encuentran con radioterapia van a presentar algún grado de reacción cutánea. Si bien no vamos a encontrar totalmente en todas las características que ya hemos descrito, pero al menos en pacientes con radiodermitis sí vamos a encontrar, de acuerdo a la dosis acumulada, la presencia de eritema, de descamación, y bueno, como había comentado previamente Karen, es una descamación seca y una descamación húmeda. Acorde a la clasificación, que igual ya mencionamos previamente, que pues va a depender del grado de eritema y de grado pues de lesión conforme se vaya acumulando, utilizamos nosotros principalmente las escalas de la NSI y de la RTOG, como habíamos comentado previamente, agregándose a partir del 2017 en la de NSI el grado de muerte, ¿no? Que si bien es muy difícil que lleguemos a estos grados, pues actualmente ya está reportado. Aquí les quise compartir algunas imágenes clínicas de cómo es que vamos a encontrar a los pacientes cuando se encuentren recibiendo este tipo de terapia. Vemos que a partir del grado 1 identificamos una pues notable eritema en el área radiada. Aquí igual se empieza a identificar pues la pérdida de pelo con disminución del sudor. Posteriormente, en un grado más avanzado, un grado 2, aquí en otro paciente, vemos cómo empieza a existir esta maceración, principalmente en las zonas de pliegue, con aumento del edema en tejidos periféricos. Y ya, bueno, en grados más avanzados, grados 3 o grado 4, pues vemos que la piel tiene pues un mayor grado de afección con mayor maceración y edema, como podemos observar en esta imagen. Notamos a partir de ahorita ya cambios marcados en la pigmentación, por lo que ya había referido la doctora previamente. Y bueno, en grados más avanzados podemos encontrar necrosis con ulceración y sangrado. Como en la imagen que vemos aquí, otro paciente que igual estaba siendo radiado a nivel de cuello. Aquí les traigo otras imágenes clínicas. Vemos que no solamente como nuestro paciente está dirigido a cuello, vemos que también podemos tener afecciones en otras áreas. Aquí me gustó este cuadro precisamente porque nos muestra pues diferentes pacientes en diferentes circunstancias y los grados de severidad. Esto pues se ve muy aparatoso. Nosotros cuando tratamos a estos pacientes tenemos que hacer un manejo muy dirigido y muy individualizado. Entonces, sí es importante apoyarnos de las guías de práctica clínica, que es pues básicamente de lo que les voy a hablar ahorita, y pues algunas recomendaciones que nosotros hemos identificado en la práctica clínica. Como había mencionado Karen previamente, en pacientes adultos que van a recibir radioterapia, es importante, y bueno, la guía desde el inicio, como se había mencionado, se recomienda, si es posible, elegir una radioterapia de intensidad modulada. En cuanto a las medidas de higiene previamente comentadas para la prevención de radiodermitis, se sugiere que el paciente simplemente se realice lavado de piel con agua y jabón suave. Nosotros recomendamos igual un jabón cremoso sin tallar, así como el aseo diario de la piel cabelluda con un shampoo suave. En cuanto al uso del desodorante, se recomiendan desodorantes que no sean antitranspirantes o que no contengan aluminio. Y esto en la revisión que se hizo en la guía de práctica clínica del 2013, que pues es la que les comparto aquí, se vio que no había una diferencia estadística en el uso, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevención, lo que sí se recomienda va a ser la higiene y lavado de la piel. Lo que sí tiene evidencia científica, como había mencionado Karen al principio, es el uso de esteroides tópicos de moderada a mediana potencia. Y también a veces se recomienda el uso de cremas con ácido hialurónico o cremas con manzanilla. Y esto principalmente por el efecto antiinflamatorio que poseen estos ácidos. Ahorita voy a platicar un poquito de ello. En cuanto al cuidado de la piel,
a nosotros se nos recomienda, pues primero que nada, insistir a los pacientes en que tengan pues las medidas de higiene principales. El uso de un jabón suave, nosotros recomendamos jabones Sindex de preferencia. Sin embargo, en pacientes que no pueden tener pues los recursos para adquirir estos productos, que son dirigidos, que tienen pues todas las propiedades dermatológicas corroboradas y testeadas, pues recomendamos el uso de jabones cremosos y emolientes, siempre y cuando tomando en cuenta como prevención que antes de las sesiones de radioterapia no se debe de aplicar absolutamente ningún producto, la piel debe estar seca y limpia, esto con la finalidad de evitar un efecto bolo. Lo que les comentaba, el uso de desodorantes siempre es como una pregunta frecuente, si deben o no utilizarlos, pero pues en cuanto a la evidencia sí se recomienda, lo único que se les pide es que sean desodorantes que no sean antitranspirantes o que no tengan sales de aluminio. Y ahora, hablando de entrada en cuanto a las manifestaciones ya de la radiodermitis, en pacientes con radiodermitis grado 1, donde solamente identificamos eritema, vamos a indicar exclusivamente las recomendaciones del algoritmo de prevención, utilizando esteroides de baja potencia, y en pacientes en grado 2, 3 y 4, se recomienda aumentar y pues dirigir el esteroide dependiendo de la topografía y seguirla con tratamiento de sostén durante el tiempo que se lleve pues el tratamiento de la radioterapia. Y durante las mañanas exclusivamente aplicar cremas emolientes o con ácido hialurónico. Esto obviamente, como les había mencionado, antes de la sesión de radioterapia. En cuanto a los niveles de evidencia, pues la guía de práctica clínica, previamente que se publicó en el 2013, hacía pues el análisis de varios estudios y al final sí se logró corroborar que había una mayor evidencia y una reducción del eritema en los grupos que tuvieron una adecuada higiene con agua-jabón comparado con los pacientes que no utilizaron jabón o que utilizaron solamente cremas emolientes. Y bueno, igual aquí en esta guía nos habla del uso de desodorantes, pues mostrándonos unas P no significativa para el uso o suspensión. Como había mencionado Karen igual, el uso de esteroides tópicos nos tiene un nivel de evidencia 1B con recomendación A, y esto cuando se hizo el análisis de la guía, se comparó el uso igual de esteroides de baja potencia contra emolientes y contra placebo, notando pues una significada reducción no solamente del eritema, sino también de maceración en pacientes en grados avanzados de radiodermitis. Interesante el uso de las enzimas hidrolíticas. Durante esta revisión se identificó justamente que el uso de precisamente esta enzima que se llama Wobemugos, que prácticamente estaba pues integrada por quimiotripsina y papaína, versus nada de tratamiento, sí se identificó una reducción en cuanto a las lesiones dermatológicas encontrados en estos pacientes. Y básicamente el mecanismo de acción que se propone, o pues el cual el uso de estas enzimas se recomienda, es a través de la degradación de proteínas plasmáticas que se produce durante el proceso de radiodermitis, facilitando pues su eliminación a través del sistema linfático y reduciendo por lo tanto este proceso inflamatorio tan pues severo que se sufre en la piel. En México actualmente solamente contamos con esta, se llama ribotripsin. La encontré, yo creo que es una muy buena opción que se le puede dar a los pacientes, sobre todo que pues es un medicamento que no conocemos, es un medicamento nuevo, lo podemos encontrar en las farmacias y pues tiene un nivel de evidencia alto para recomendar, ¿no? El uso de amifostina, este medicamento, igual en la guía de práctica clínica, se encontró con niveles de evidencia 2 y 1A
con recomendación A para disminuir los radicales libres a través de su función citoprotectora. Y esto pues sí se vio niveles de evidencia significativos para recomendarla comparado con placebo. Igual en México sí contamos con esta, pero pues en la práctica clínica no la utilizamos por costo. En cuanto al uso de otros, como había mencionado Karen, de otros medicamentos u otros cremas, aquí me pareció importante poner el uso de cremas con sucralfato o derivados de sucralfato. Si bien en nosotros, en la guía de práctica clínica que se publicó en el 2013, no se encontró niveles de evidencia recomendables para prevenir grados mayores de radiodermitis, en la práctica clínica nosotros utilizamos estas cremas como repitelizantes o como reparadores de la piel y nos apoyamos sobre todo en pacientes que tienen grado 2 o 3 para disminuir las fisuras. Esto con la finalidad de mejorar la barrera cutánea. Y bueno, lo que les comentaba, el uso de cremas con ácidos. Desde el 2013 ya se hacían estudios comparando el uso de ácido hialurónico versus placebo y el uso de ácido ascórbico versus placebo. En estos estudios sí se vio una marcada diferencia con el uso de cremas con ácido hialurónico y también con ácido ascórbico. En cuanto al ácido ascórbico, no hubo una diferencia significativamente estadística, pero clínicamente los pacientes me refirieron mejoría, pero con el ácido hialurónico hasta ese momento sí se reportaba un grado de recomendación elevado. Sin embargo, todavía hacían falta estudios que actualmente se sigue promoviendo el uso por una adecuada respuesta y una adecuada evidencia estadísticamente significativa. Y hablando también en cuanto al uso de apósitos, este manejo se recomienda principalmente en pacientes que tienen grados de afección arriba de 3 o 4. Estos geles y apósitos se utilizan principalmente para disminuir y mantener un área permeable y esto facilita pues la recuperación del tejido. El cambio debe ser diario. Sin embargo, va a depender mucho del grado o la severidad que se encuentre el paciente, que es lo que yo les comentaba. Realmente aquí es importante conocer que existen todas estas variedades de tratamientos para los pacientes, pero va a ser individualizado dependiendo del caso. Y aquí les puse básicamente el resumen de cuáles son los medicamentos, como mencionaba Karen, todas las líneas terapéuticas que se evaluaron, pero al final nos quedamos con los niveles de evidencia más altos, que sería la higiene, el uso de esteroides tópicos, el uso de enzimas orales, el uso de la amifostina. Y bueno, aquí ya no tengo el cuadrito, pero les resalté aquí con un corazón el uso de cremas con ácido hialurónico. Y esto principalmente porque en el mercado nosotros no tenemos demasiadas opciones terapéuticas para ofrecerles a estos pacientes. Aquí les puse algunas marcas comerciales que nosotros utilizamos y que también las utilizamos en el hospital. Depende mucho del grado de severidad, pero en todos los pacientes que llegan con algún grado de radiodermitis, les recomendamos el uso de estos agentes. Aquí les puse uno que se llama Xonri. Básicamente, pues su componente principal y el que nos va a ayudar va a ser el ácido hialurónico. Sin embargo, pues contiene otras sustancias desinflamatorias que nosotros utilizamos pues ampliamente en el área de dermatología. Otra opción que tenemos nosotros en el mercado es el RadioCare, es de la marca Cantabria. Esta empresa tiene su patentada, su activo, que es el SCA. Básicamente tiene una actividad antioxidante y vemos que en estos cremas o estos geles vamos a identificar igual nuevamente cremas o pues sí, sustancias inertes que van a ayudar a evitar estos grados de maceración que se pueden encontrar en los pacientes. Y bueno, igual les puse otra de las opciones, creo que esta es de las más nuevas, esta es la marca Sativa.
Y estas son, creo que, de las líneas más completas que se le pueden ofrecer a los pacientes. Básicamente, como les comentaba, nuevamente vemos que el ácido hialurónico es pues de los principales factores, así como el alfa-bisabolol, que es el que encontramos muchas veces como pues el factor reparador cuando mandamos nosotros fomentos o ¿cómo se llama? Sí, fomentos o disparos con agua de manzanilla, y esto es principalmente el mecanismo por el cual actúa la desinflamación. En cuanto al cetuximab, bueno, pues básicamente igual, para hablarles un poquito en cuanto al manejo que nosotros llevamos, como había mencionado David, la descamación y la agerosis se va a presentar hasta un 95%. El rash maculopapular igual se va a encontrar hasta en casi un 50% de los pacientes, junto con las erupciones acneiformes. Como mencionaba, y bueno, como mencionan todas las guías, el uso de cetuximab en pacientes con concomitancia va a generar un grado de radiodermitis. Básicamente, pues no solamente vamos a encontrar cambios a nivel de la piel, podemos encontrar también cambios a nivel unguial y también cambios a nivel de pelo. Estas son algunas imágenes. En las imágenes de la A, B, C y D vamos a identificar cómo presenta esta descamación tan marcada. El paciente, conforme va aumentando los ciclos de tratamiento, presenta pues una marcada exacerbación de predominio folicular. Vemos cómo estos rashes se pueden exacerbar y pueden dar estas manifestaciones características que pues son las razones por las cuales se logran o se lleva a la interrupción del tratamiento. Incluso los pacientes han asociado estas reacciones muchas veces con una mala respuesta, y esto a veces es un poquito difícil de pues modificarles la idea, pero pues la idea igual es para que todos conozcamos cuáles son, cuáles existen. En cuanto a los cambios unguiales, vamos a identificar distrofias con paroniquias y fisuras que podemos observar aquí. Y bueno, aquí igual vemos toda la inflamación a nivel periunguial. No podemos olvidarnos también de las alteraciones a nivel de mucosa. En cuanto al manejo, la verdad es que en estos pacientes podemos ofrecerles tratamiento sintomático principalmente para la descamación y para el prurito, así como para las fisuras. En cuanto a la mucositis, nosotros ofrecemos algunas soluciones repitelizantes, solución Filadelfia. Todo esto lo manejamos acorde a las necesidades del paciente. Pero lo que sí les quería comentar, y esto tomando en cuenta que desde el 2011 existen en las guías las recomendaciones para el uso de antibióticos sistémicos del grupo de las tetraciclinas, en el cual desde esta fecha se utilizaba este manejo como una terapia preventiva las primeras 8 semanas del tratamiento con EGFR, inhibidores de EGFR. Sin embargo, algo que yo quería mostrarles en un artículo que se publicó en el 2020 por la JAMA Dermatology, no identificaron una diferencia estadística en cuanto a la incidencia del rash, pero lo que sí identificaron fue una reducción en cuanto a los tratamientos de rescate. Hubo una disminución en el riesgo a segunda terapia de tratamiento de rescate, y hubo un 79% de reducción en cambios o modificaciones en la dosis, así como en la interrupción del tratamiento. Entonces, pues me pareció interesante mencionarlo porque pues nosotros manejamos mucho y ustedes van a ver igual mucho en la práctica estas reacciones. Y en cuanto a los cambios unguiales, el uso de esteroides es lo que está con niveles de evidencia recomendados. En todos estos pacientes vamos a recomendar fotoprotección, y esto principalmente para evitar pues todo el daño que podía exacerbar la radiodermitis, y en estos pacientes sobre todo que van a tener grados de, pues, de despitalización en algunas zonas. Sugerimos igual el uso de fotoprotección indumentaria. Entonces, no solamente recomendarles un buen fotoprotector de alto espectro, sino también recomendarles evitar o realizar actividades donde estén expuestos a la radiación solar.
Pues eso sería como un poquito de lo que nosotros compartimos. Les comento, en el caso de este paciente, nosotros tuvimos una adecuada respuesta con el manejo a través de esteroides tópicos de baja potencia combinados con estas lociones a base de ácido hialurónico. Pero pues es importante conocer las otras opciones terapéuticas para darles pues más opciones a nuestros pacientes. Muchas gracias, Roberto. Y Karen, David, evidentemente una presentación muy interesante, multidisciplinaria de lo que ustedes han discutido. Ya para finalizar, solo quiero comentarles, justamente ya Karen mencionó algunos de los desenlaces, también Roberto, pero les quiero mostrar qué fue lo que pasó con este paciente. Específicamente, pues partiendo de esta radiodermitis grado 3, como tal, qué pasó con la radio, qué se hizo con cetuximab, qué tratamiento dermatológico se le ofreció al paciente. Les quiero comentar que el paciente continuó la radioterapia con buena tolerancia, funcionalmente sin mayor deterioro, no mayor pérdida de peso, buena tolerancia a la dieta líquida y a sólidos. Sí fue necesario suspender, interrumpir temporalmente el cetuximab. Con esto mejoró un poco la xerostomía también, y la radiodermitis también fue tratada, como ya mencionaba Roberto, con un esteroide tópico y un humectante, lo cual ayudó bastante al paciente, como vamos a ver a continuación. Únicamente se agregaron algunos datos de neuropatía leve y también inició con algunos datos de algo de toxicidad dermatológica en piel cabelluda. Específicamente se agregó una foliculitis, la cual se trató con un shampoo también, esteroide tópico, minoxidilina y, como ya mencionaba muy bien Roberto, protector solar. Finalmente, el paciente pudo concluir su tratamiento, sus 66 días, de acuerdo a lo que ya nos comentaba acá en este esquema de radioterapia. Y bueno, pues la respuesta fue muy favorable. Mencionaba también David cómo estos pacientes que tienen mayor toxicidad pueden tener también una mejor respuesta al tratamiento, y únicamente pues prevaleció en la última valoración que se tuvo un eritema papuloritematoso acneiforme en región facial. Pues ya para terminar y hacer una rápida revisión de las preguntas, que tenemos varias, de hecho muy diversas, en relación a esta toxicidad dermatológica. Sabemos que la piel y anexos es un órgano muy importante, y estos pueden verse comúnmente comprometidos en consecuencia de la propia enfermedad, pero también de los tratamientos, no tanto las terapias sistémicas, sino también la propia radioterapia o eventos quirúrgicos. Las terapias sistémicas, pues la quimioterapia, la inmunoterapia, de forma importante las terapias blanco, serán eventos que puedan asociarse a esta toxicidad cutánea. Sin duda, este impacto psicosocial, la morbilidad que agrupa el riesgo de infección y esta interrupción o suspensión del tratamiento con deterioro en la calidad de vida, pues serán consecuencias importantes que buscamos evitar o por lo menos minimizar. Y sin duda, pues este manejo oportuno favorecerá el mantener esta intensidad de dosis, un término muy importante para lograr la eficacia que buscamos y con ello pues lograr este resultado favorable para el paciente y la calidad de vida. Entonces, pues bueno, finalmente me parece muy importante el hecho de tener discutido este tema. Reconozco a la Sociedad Mexicana de Oncología por estas sesiones multidisciplinarias y sin duda seleccionar temas que no son tan frecuentes, pero que son de gran relevancia en nuestra práctica común. Y justamente esa es una de las preguntas que tenemos dentro de la audiencia que nos hacen, y en lo que selecciono algunas de las demás porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Nos piden un poco su experiencia. Karen, David, Roberto, ¿qué tan frecuente es que vean estas toxicidades en los pacientes realmente en sus hospitales en Campeche como Benesto, en Médica Sur, en el Servicio de Dermatología del 20 de noviembre? ¿Qué tan frecuente ustedes identifican estas lesiones y qué tanto impacto ven en los tratamientos y en el apego y adherencia a los tratamientos? David, cuéntanos un poquito de esto. Hola, pues realmente nosotros en Médica Sur difícilmente utilizamos el cetuximab en el contexto de cabeza y cuello. En el contexto de quimiorradio concomitante en cabeza y cuello, realmente lo utilizamos un poco más, o lo utilizábamos un poquitito más, porque ya le estamos dando preferencia a otro tipo de terapias en el contexto metastásico. Híjole, pues realmente a mí personalmente no me ha tocado ver ninguna radioepitelitis con esta concomitancia. Sí me ha tocado ver con algunos otros medicamentos,
Y pues no olvidar que durante la fase de la quimiorradio, el suspender 1 o 2 semanas el tratamiento puede hacer la diferencia entre que el paciente tenga buenos desenlaces con el quimiosensibilizador a que prácticamente no tenga beneficio con este. Karen, ¿qué experiencia tienen allá en Campeche con la radiodermitis? En general, igual no sé si es con Cetuxi, con otros fármacos. ¿Cómo trabajan en sus equipos multidisciplinarios? ¿Qué tan frecuente es que pidan el apoyo a dermatología? Sí, pues yo creo que es similar al doctor Dávila. Nosotros tampoco utilizamos el tratamiento con cetuximab en tumores de cabeza y cuello. Generalmente yo no he visto, por ejemplo, una radiodermitis grado 3, ¿no? O sea, no me ha tocado ver radiodermitis tan severas, y esto yo creo que es también porque desde que pues va a empezar el paciente el tratamiento con radioterapia, procuramos hacer mucho hincapié sobre las medidas generales, los cuidados que debe de tener. Y además, en cuanto empezamos a ver las primeras manifestaciones de la radiodermitis grado 1, indicamos el uso del RadioCare o del Sonri, ¿no? Entonces, creo que también esto ha influido en el hecho de que muy pocos pacientes desarrollen toxicidades más severas, y también han sido pocos los pacientes que han tenido la necesidad de tener el tratamiento para recuperarse de los efectos secundarios. Y Roberto, ¿qué tanto les llegan a ustedes ahí en el 20 de noviembre? Bueno, con nosotros sí tenemos bastantes efectos, principalmente con los inhibidores de EGFR. Como bueno, en el hospital manejamos muchas terapias, pues sí nos llegan bastante, sobre todo los rash acneiformes suelen ser de las complicaciones más frecuentemente asociadas, sobre todo porque suelen ser cuadros muy aparatosos. Entonces, el paciente se afecta toda su calidad de vida, principalmente porque aparte de el problema oncológico, ahora tiene el problema dermatológico. Es la que vemos usualmente. Y en cuanto a radiodermitis, sí también hemos visto, pues, menos, pero sí tenemos, sobre todo como dice Karen, como ahorita se hace, pues, mucho hincapié en el uso y en la prevención. Estos pacientes, pues, desde que empiezan las sesiones de radioterapia, les dan su kit de Exonrit, o a veces se logran convenios con algunas farmacéuticas, se les puede dar el RadioCare. Y pues te digo ahorita, en cuanto a nuestra experiencia con Sativa, que es el nuevo fármaco, acaba de salir, es una línea muy nueva, no tenemos tanta experiencia, pero pues se ve prometedora, sobre todo porque es más que un gel. Ahí es como que toda la línea completa, viene el desodorante y está dirigida por varias, pues por varias líneas terapéuticas. Está un poquito más amplia. Y en cuanto al manejo, sí tenemos muy buenas respuestas, sobre todo con esteroides tópicos. Y el paciente al final, pues sí tenemos que darle lo que yo les mencionaba, crearles que es una respuesta favorable. Al final de cuentas, pues no es la deseada, pero pues es un efecto bueno a largo plazo para ellos, ¿no? Sí, fantástico. Yo creo que la clave de lo que ustedes mencionan y parte de los comentarios, menciona alguien, la toxicidad es inevitable, y creo que razonablemente, pues sí, no es uno de los eventos que tenemos que cuidar, pero la clave está en este manejo oportuno, ¿no? Para evitar que esto prospere y sin duda pues tener ese éxito que tú has visto en tu práctica y todos los demás pues utilizando las medidas de control. Karen, por aquí nos preguntan, y esto va un poquito más allá de la radiodermitis, pero si la ingesta de alimentos fríos en cavidad oral puede ayudar de alguna manera a la mucositis antes de una sesión de radioterapia. No sé, me imagino algo similar como lo que hacemos en los citotóxicos, ¿no? Para evitar la alopecia o para disminuir esta incidencia. No sé si algo frío en la cavidad oral ustedes lo llegan a recomendar, y si hay algo de información al respecto que pueda disminuir la mucositis. Nosotros en general recomendamos no consumir alimentos ni calientes, por ejemplo, ni muy fríos. O sea, generalmente recomendamos el consumo de alimentos a temperatura ambiente, porque cualquiera de las dos reacciones probablemente pues, puede conducir a un incremento en la severidad de la mucositis.
pero específicamente no he leído o no sé sobre ninguna evidencia que indique que el uso de alimentos fríos disminuye el desarrollo de la mucositis. Fantástico. Bueno, pues las demás preguntas, en realidad hay muchas felicitaciones, así que ya estamos en el tiempo de la sesión. Y como les repito, para mí una sesión muy enriquecedora, muy importante la información que nos han compartido. Y pues de mi parte sería todo. Doctor Dorian, no sé si quiera algún otro comentario adicional. Bueno, pues a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, agradecer la extraordinaria coordinación a la doctora María Isabel Enríquez y las extraordinarias ponencias. Y les recordamos que pues estamos pendientes de ustedes en todas las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Oncología y cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y pasen un excelente miércoles. Hasta Gracias, luego. doctores. Hasta luego. Buenas noches. Ay, buenas noches. Gracias a todos. Felicidades. Bye. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches, hasta luego.